Hola a todos, mi nombre es Daniel Labrador y hoy vengo a hablar de un tema de gran actualidad que tiene que ver con la comunicación del antropoceno y su reflexión sobre el uso de distintos tropos en la divulgación científica. Mm, Cuando pensamos en el antropoceno, solemos asociarlo de inmediato a un concepto geológico que con el tiempo ha logrado inmiscuirse en las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, desde su origen ha encontrado reticencias dentro del propio campo de la geología. Finalmente, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la Comisión Internacional de Estratigrafía decidieron el año pasado, en 2024, rechazar formalmente el reconocimiento del Antropoceno como una nueva época geológica. Ahora bien, aunque su estatuto geológico sea problemático, el término ha resultado, podemos decir que extraordinariamente fecundo en el ámbito de las ciencias sociales y también en el de las humanidades. Y se ha consolidado como una de las grandes metáforas contemporáneas para pensar las relaciones entre humanidad y naturaleza. Como señala Lauren Rickards, más que un neologismo, perdón, o una mera etiqueta geológica, el antropoceno es una gran historia sobre la humanidad y su lugar en el mundo, contada utilizando un repertorio de tropos, ¿no? En esta misma línea, Noel Castri, por ejemplo, sostiene que puede verse como una nueva forma y más gráfica de enmarcar una idea existente, la del cambio ambiental global causado por las actividades humanas. Y sobre todo lo importante que señala Castri es que todo ello es acompañado por una gran carga simbólica. Em, bueno, aquí tienen algunas de las publicaciones fundamentales que dieron origen a la cuestión del antropoceno. Em, No es extraño, por tanto, que autores como Rickards lo presenten en sí mismo como una metáfora viva y vivaz, ¿no? Porque, bueno, el término antropoceno es un término híbrido, ¿no? Que engloba y pone en relación lo natural y lo humano, eh, lo físico y lo político. En España, Manuel Arias Maldonado ha destacado también la dimensión metafórica del concepto de antropoceno en su libro Antropoceno, la política en la era humana, y leo la cita. Dice, todas las épocas históricas han conocido una metáfora preponderante que reflejaba y reforzaba la concepción dominante de las relaciones socionaturales, la naturaleza como libro, como larga cadena del ser, como cuerpo, como organismo. Y ahora disponemos de una metáfora o de un conjunto de metáforas en conflicto. La naturaleza puede describirse como una entidad viva, una mercancía, un cadáver o quizá como una red, un cibor. Si centramos nuestra atención en la dimensión geológica del antropoceno, la vieja diosa Gaia parece una buena opción en el sentido holístico subrayado por James Lovelock, pero asimismo como deidad colérica y vengativa. También la imagen del planeta como una nave espacial para estas representaciones pero estas representaciones desdibujan el impacto humano sobre el medio y parecen, y aquí lo importante, reducirnos a la condición de observadores impotentes. Ninguna de estas figuras parece adecuada si pues seguimos buscando. Aunque muchos consideran que, bueno, no hace falta seguir buscando el antropoceno, es esa metáfora. Bueno, como imaginaréis, todo este panorama conduce a una cuestión más amplia, ¿no? Que es la importancia epistémica de la metáfora, algo que se ha trabajado mucho desde los años 60, ¿no? Con autores como Black, Mary Hess, Hans Blumenberg, Susan Sontag, Lake Coffey Johnson, Robert T. Davidson y un largo etcétera. No puedo entrar en ello. También ha ocupado un papel en las últimas décadas muy importante dentro de la filosofía de la biología. Y por esta razón vamos a analizar el antropoceno como gran metáfora y algunas de las metáforas secundarias que se derivan de ella. Son muchos los defensores de esta gran metáfora que señalan que es relativamente irrelevante la aceptación o no en geología de este tropo. Se trata de un concepto que intenta abarcar mucho más, ¿no? que las cuestiones geológicas. Y esto ya lo destacaban desde su formulación Paul Crutzen y Eugene Stormer a inicios del siglo XXI, ¿no? El antropoceno ha sido adoptado y discutido en muchos ámbitos y disciplinas. De nuevo, como señala Lauren Rickards, no es un neologismo, ¿de acuerdo? Es un repertorio de tropos utilizado para una determinada conceptualización de las relaciones socionaturales. Entonces, esta metáfora que cada vez está más asentada, especialmente en el ámbito académico, si finalmente triunfa, tiene
grandes consecuencias en muchos planos, ¿no? Y eso es lo que vengo a argumentar. Y me gustaría destacar dos de esas grandes submetáforas que tienen tantas consecuencias y que su carga simbólica debe ser evaluada. La primera de ellas es la cuestión de la disolución de la separación entre naturaleza y humanidad. El antropoceno para sus diferentes defensores representa un punto de partida para comprender las realidades socionaturales actuales. Debe haber una redefinición de lo natural y lo social, una resituación del ser humano y la naturaleza. En definitiva, este tropo sugiere que la transformación humana del planeta a lo largo de la historia ha provocado el acoplamiento de los sistemas sociales y los naturales, ¿no? Por ello, Bruno Latour afirmaba que estamos ante el concepto filosófico, religioso, antropológico y político más decisivo de nuestro tiempo. Y esto es muy importante porque he aquí su papel como metáfora, la de redefinir el paradigma, la de ayudarnos a entender el mundo como ya no gobernado por las categorías diferenciadas de lo natural y lo humano. Eh, y esto exige una disolución de esa separación, ¿no? Y por estas razones son muchos los que se aventuran a señalar que el antropoceno implica el fin de la naturaleza, ¿de acuerdo? El fin de la naturaleza en sí misma. Fíjense, por un lado, esto parece eliminar el halo divino o particular del ser humano como algo diferenciado de lo natural, pero, sin embargo, a la vez parece implicar otra forma de antropocentrismo, la de definir la naturaleza a través del ser humano o de su acción. Según esta metáfora, el ser humano ha conquistado a la naturaleza, la ha fagotizado, tanto que no puede entenderse separada de lo social. Ya no se trata, por tanto, de disolver la separación entre lo humano y lo natural, señalando el lado natural del hombre, o del ser humano, mejor dicho, sino de apelar a que ya no existe naturaleza afectada o dependiente de nosotros, o independiente de nosotros, ¿no? En otras palabras, el argumento ya no es que el ser humano es natural, sino que la naturaleza es humana. Y esto implica no solo una renovación en nuestra mirada científica sobre la naturaleza, sino también sobre el ser humano y una redefinición de la antropología como disciplina. Y aquí entran distintas submetáforas que, desde mi punto de vista, tienen un doble filo. Eh, una de esas submetáforas es tratar al ser humano como una fuerza geológica o geofísica, ¿no? Y eso está muy relacionado, por supuesto, con esa disolución entre naturaleza y libertad. Eh, Fijaos, o sea, en pantalla podéis observar, ¿no? Cómo algunos autores tratan al ser humano como una fuerza geofísica que está a la altura o incluso supera al resto de fuerzas, ¿no? Y esto tiene una doble consecuencia. Por un lado, esta metáfora otorga a la humanidad un papel casi espiritual, destinada a jugar un papel trascendental en la historia del planeta. Como sugiere Linas, bajo esta metáfora somos la especie de los dioses, ¿no? Una especie de poder sin precedentes sobre el futuro del planeta. Pero al mismo tiempo, ser una fuerza geológica nos lleva a pensar en la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras acciones, como si el curso de nuestras acciones fuera algo natural y por lo tanto determinado. Si concebimos nuestras acciones como una fuerza natural, tendemos a pensar sus efectos como procesos inevitables y determinados por leyes deterministas, ¿no? Y esto puede provocar una despolitización. Lo que parece global y natural se percibe como fuera del ámbito de la deliberación democrática, lo cual facilita tanto la justificación de la inacción como de medidas tecnocráticas alejadas de la decisión por parte de la población. Em, Otra de las submetáforas ligadas a esa disolución es la metáfora del administrador. Sin una reflexión y un uso crítico sobre los tropos que utilizamos para pensar y comunicar el antropoceno, este puede tornarse en un nuevo antropocentrismo, especialmente a través de la metáfora del administrador renovado. En las grandes teologías naturales predarwinianas, la llamada economía natural era equilibrada, armónica, porque Dios, como gran administrador, había establecido un orden predeterminado. Con el darwinismo, el orden natural ya no necesitaba un agente intencional, era espontáneo, un equilibrio dinámico y no estático. Sin embargo, en muchos discursos ligados al antropoceno, se recalca que debido a nuestro papel tan relevante, a esa disolución de la dicotomía naturaleza-humanidad, vuelve a hacer falta añadir un administrador del planeta, ¿no? Ya no es Dios, sino el hombre, ya no es absolutista como en la metáfora lineana,
basada en la politia civitatis, sino que es democrático o tecnocrático, depende del discurso. Entonces, el antropoceno implica el reconocimiento de que hemos perturbado tanto el orden natural que no nos queda más remedio que dirigirlo para crear nuevos órdenes, por supuesto. No es posible volver al anterior, no es posible volver al orden natural preindustrial, a la dicotomía naturaleza-sociedad. Entonces, el antropoceno se convierte así en una metáfora normativa, ¿de acuerdo? Ya no es una metáfora conceptual, sino que es una metáfora práctica, política, que incita a la acción. Muchas de las propuestas para la gestión del antropoceno están estrechamente vinculadas a iniciativas dirigidas a mitigar, mediante la política, el cambio climático, fomentar una cultura ecológica y frenar la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, existen enfoques más radicales, como el de los defensores de la geoingeniería, que llevan la metáfora del ser humano como administrador del planeta a un nivel tecno-optimista extremo. Em, y creo que la geoingeniería plantea la posibilidad de intervenir deliberadamente en el sistema climático de la Tierra a gran escala, ¿no? Fijaos cómo lo define Sepper. La geoingeniería intenta transformar el clima mediante la acción humana, ¿no? Entonces esta propuesta recuerda en cierto modo al transhumanismo, en el sentido de que busca dirigir y modificar procesos que antes se consideraban exclusivamente naturales y no dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, Nerlich y Jaspal, en un artículo titulado Metaphors with I Buy, haciendo referencia precisamente a la obra de Lakoff y Johnson, bueno, pues señalan que en algunos casos la metáfora se convierte en una herramienta para pensar y actuar, ¿no? En una tecnología lingüística y por lo tanto requiere de vigilancia ética, ¿de acuerdo? Porque permite imaginar futuros, en este caso, controlar y conquistar el futuro climático, ¿no? Y la geoingeniería trabaja con muchas metáforas, porque no deja de ocuparse de un terreno muy abstracto. Y en el trasfondo suele estar la metáfora del administrador, que nos lleva a simplificar la relación entre la humanidad y la naturaleza, y que nos ofrece más bien una perspectiva meramente tecnocrática. El ser humano o bien tiene que arreglar la máquina o bien tiene que curar el cuerpo organismo que es la Tierra, ¿no? Fijaos, dentro de los distintos tipos de metáforas ligados a la geoingeniería está la metáfora mecanicista, que plantea que el planeta o el clima es un objeto que arreglar y el reparador es el ser humano, que también es el que la ha roto, ¿no? En pantalla tienen algunos de los ejemplos más destacados de la utilización de este tipo de metáforas. Pero también muchas veces se trata al planeta como un cuerpo paciente que necesita protección contra los daños, y los seres humanos, gracias a la geoingeniería, serían los médicos, aunque también nuestra acción sería la enfermedad, ¿no? Stephen Snyder fue uno de los primeros en utilizar una metáfora o analogía médica. Fijaos, dice, es como una cirugía de respaldo de emergencia. Nunca quieres hacerla, pero aún así tienes que practicarla. Entonces, la geoingeniería sería como la quimioterapia, como la medicina, como el tratamiento, ¿de acuerdo? Bueno, no quiero entrar demasiado en ello, ¿no? Pero todo esto nos tiene que hacer recapacitar con lo que nos decía ya Susan Sontag acerca de los peligros de metaforizar las enfermedades, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto, por supuesto, penetra en el modo en el que tratamos algunos de los mecanismos que los geoingenieros quieren eh, utilizar, ¿no? Hablamos de inyectar sulfuro en la atmósfera, como si fuera una inyección o una vacuna. Y por último, también en este contexto es muy común la metáfora bélica, ¿no? El calentamiento global sería una guerra y la geoingeniería es nuestro principal arma. De nuevo, el ser humano también es el administrador y debe guerrear contra el cambio climático. Bueno, entonces, bueno, modo de conclusión, creo que el recorrido por estas metáforas muestra que el antropoceno no es solo un debate geológico, sino un campo de batalla retórico y conceptual. Como metáfora raíz, ofrece un marco poderoso para pensar la disolución de la separación entre humanidad y naturaleza, pero también abre la puerta a nuevas formas de antropocentrismo. Las distintas submetáforas que hemos visto son útiles para imaginar nuestra situación y nuestras responsabilidades, pero también entrañan riesgos. Pueden impulsar
una ética de la responsabilidad compartida o, por el contrario, fomentar narrativas fatalistas o tecnocráticas que naturalicen las desigualdades y reduzcan la deliberación democrática. De ahí la necesidad de una filosofía crítica de las metáforas del antropoceno. No se trata de renunciar a ellas, sino de interrogarlas, de examinar a quién empoderan, qué ocultan y qué tipo de acción promueven. Muchas gracias a todos por su atención y ahí dejo mi contacto por si alguien está interesado en contactar.